Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, sobria, justa y piadosamente, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras sobria, justa y piadosamente, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, sobria, justa y piadosamente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres y sea cual sea la situación que atravieses. Que Dios te bendiga, te guarde, te prospere y te sostenga en su gracia y su misericordia. Bienvenidos una vez más a un episodio de nuestro podcast Una Vida Reformada, y un saludo especial a todos aquellos que se conectan desde hace ya bastante tiempo. Estábamos recordando que en este mes, el mes de octubre, cumplimos ya un año de que nuestra iglesia, la Iglesia Príncipe de Paz de Mérida, pudo volver a congregarse personalmente. Desde marzo del 2020 hasta octubre estuvimos confinados, el templo permaneció cerrado, pero en el mes de octubre, gracias a Dios, comenzamos a reunirnos, comenzamos a alabar al Señor nuevamente de manera presencial, y en este mes, octubre del 2021, ya cumplimos un año del regreso a los cultos presenciales. Dios ha sido bueno, misericordioso, ha sostenido a su pueblo, nos ha librado de males mayores, y por eso debemos estar también agradecidos. Que el Señor nos bendiga a todos. Seguimos estudiando este tema de la Biblia como el libro inspirado por Dios, pero el libro que es útil para ayudarnos en la vida cristiana, en el caminar continuo con Cristo. Y estamos estableciendo algunas analogías para mantener la idea fresca en nuestras mentes. ¿Cómo es que podemos comparar la Biblia? Pues con un pan, porque de esta manera somos nutridos espiritualmente. También podemos comparar la Biblia con un freno, porque necesitamos cierta restricción, cierta ayuda que nos obstaculice el camino hacia el error. También la Biblia, en su labor evangélica, nos sirve como un espejo en el cual nos vemos tal como somos, nuestra grave condición, y al mismo tiempo nos brinda la medicina para nuestro grave mal. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos dice cómo estamos de mal, nos muestra cómo estamos en una condición caída y de maldición, pero al mismo tiempo nos muestra a Cristo, la única medicina, el único remedio para este grave mal. En este episodio vamos a comenzar con una analogía más, una de las más conocidas en la Biblia, y también en este Salmo 119 que hemos escogido como un salmo que nos ayude para reflexionar en todas estas analogías. Y bueno, es ver la Biblia como una lámpara. Sí, ya el Salmo 119 dice esas palabras, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y estamos hablando del uso de la Biblia que podríamos llamar el uso instructivo o también didáctico. Es decir, la Biblia como una fuente continua de enseñanza, aprendizaje, un aleccionamiento continuo para nuestra vida en Cristo. Y es que una vez que el Evangelio viene a nosotros, una vez que somos convencidos de que estamos muy mal, pero que Cristo es el gran Salvador de nuestra alma, en ese momento en que creemos, en que nos arrepentimos, en que tenemos fe en Jesucristo, comienza todo un proceso
un proceso que la Biblia llama santificación, que es irnos despojando de todo lo vano, de todo lo malo, de todo el vicio en el cual nos hemos revolcado, irnos deshaciendo de todas esas formas de vivir en las cuales nos gozábamos, pero que obviamente ahora sabemos que es contrario a la voluntad del Señor, que le ofendían, que no le agradaban, que de hecho Él las abomina. Entonces es todo un proceso de aprendizaje, la santificación. La santificación es la evidencia de la salvación. Carlos Spurgeon decía que la santificación es la parte visible de la salvación. También en la Biblia encontramos este caminar en la luz como una carrera en la cual estamos continuamente avanzando y para la cual necesitamos cierto entrenamiento. Tú lo sabes, los atletas de alto rendimiento necesitan un entrenamiento continuo, necesitan despojarse de ciertas cosas, necesitan entrenarse de cierta manera a fin de que puedan avanzar en su preparación, en su deporte. Pues bien, la vida cristiana no es un deporte, no es algo que hacemos por diversión, es un asunto de vida o muerte, pero requiere también cierto entrenamiento. Y también en otras formas la Biblia habla de este proceso de santificación como un crecimiento, como si hubiésemos de pronto nacido como pequeñitos, como bebitos, como niños espirituales, y a partir de ahí comienza un proceso de ir creciendo en madurez, ir creciendo en fortaleza, y todo este proceso pues también requiere de cierta enseñanza. Entonces, por donde lo veamos, la Biblia habla del venir a Cristo como el inicio de un proceso, no como el fin en sí mismo. El día que tú crees en Cristo Jesús, el día que conoces tu condición de pecador y te rindes ante Él, ese día en realidad no acaba algo, ese día comienza algo. Un caminar con Cristo, un crecimiento en gracia, una carrera en la cual tienes que permanecer firme hasta el final. Y en medio de todo este proceso, la Biblia es el recurso por excelencia que Dios nos ha brindado para que nos mantengamos dentro de su voluntad, dentro del estilo de vida que Él bendice. Así es que podemos citar algunos pasajes que nos hablan de esta realidad. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17 dice: mirad, pues, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mira que Pablo nos dice, pongan mucha atención, mucha diligencia en la manera en que andan, cómo viven, cómo se conducen. Y luego pone un contraste y dice, hay una forma en que viven los necios, pero ustedes no deben andar como necios, sino como sabios. Y deben entender para esto cuál es la voluntad del Señor. De manera que andar en sabiduría requiere que entendamos la voluntad del Señor. Si tú quieres andar no como necios, sino como sabio, tienes que conocer la voluntad del Señor. Y esa voluntad del Señor no se nos revela por visiones, por sueños, por ilusiones. No se nos revela de manera individual en un código difícil de entender. Se nos revela en la palabra de Dios, el libro inspirado por Dios. Allí es donde tú vas a conocer la voluntad del Señor para tu vida, para aplicarla a tu diario andar. Ahora, esta palabra de Dios no debe quedarse solo a nivel de conocimiento, a nivel de algo que sabes. Ciertamente leemos la palabra de Dios o escuchamos la palabra de Dios cada día que nuestros pastores exponen las Escrituras. Somos oidores de la palabra. Cada vez que estudiamos la Biblia somos lectores de la palabra. Pero Dios quiere que más que ser oidores y lectores de la palabra, nosotros seamos obedientes de la palabra. Es decir, este libro no es un libro de consulta, no es un libro nada más para ser apreciado, sino que es un manual de vida. Es
regla de fe y conducta, lo que debes creer, pero también la manera en que debes vivir. Entonces este libro nos va a guiar a nivel, sí, de fe, pero a nivel también de obras. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tú lees el pasaje completo de Mateo 5, Jesús dirá que nosotros somos la luz. Otra vez, el término es consistente con lo que estamos viendo aquí. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro caminar. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros estamos en la luz y nosotros mismos nos convertimos en agentes de luz en este mundo tan oscuro, oscuro por el pecado, oscuro por la corrupción, oscuro por la necedad. El Señor quiere que nos conduzcamos como agentes de luz. Y dice que nuestra luz debe alumbrar delante de las personas. No es tanto que nos vayan a aplaudir a nosotros, sino que quien recibe gloria es nuestro Padre que está en los cielos. Él es quien recibe todo el mérito por aquello que nosotros estamos haciendo y que evidencia que ha ocurrido un cambio en nuestras vidas. El gran transformador de vidas es Jesucristo. Aquel que puede obrar cambios verdaderos en las personas es solo Dios y Él se lleva la gloria. Pero si no hay un cambio evidente, si soy cristiano de dicho pero no de hecho, pues obviamente algo anda mal aquí. Si leo la Biblia, si escucho la palabra de Dios, pero no se ve traducido en un obrar en santidad, en una nueva vida, algo no ha funcionado, algo ha fallado. Lo más probable es que mi conversión no ha sido genuina, no soy un verdadero cristiano y tengo que entender que la religión cristiana no es solo un credo, no es solo una doctrina que conozco, sino un estilo de vida en el cual debo mantenerme. Ahora, esto podría ser complejo porque algunos piensan que una vez que recibimos la gracia de Dios es suficiente y nos quedamos tal como somos. He escuchado mucha gente que habla así. Dice por lo general frases como, Dios me ama tal como soy. Dios me ama tal como vivo. Y sin duda se refieren al hecho de que Dios nos recibe en nuestro estado original, natural, que es de pecador. Todos nosotros, antes de venir a Cristo, éramos viles pecadores. Nos gozábamos en el mal, nos deleitábamos en el error, el vicio, el extravío, ignorando la gravedad de nuestros problemas delante de Dios. Y entonces sí, es muy probable que nuestra lista de pecados sea bastante larga, vergonzosa, escandalosa, y a pesar de eso, Cristo y su sangre preciosa nos limpian, nos lavan, nos dan una nueva vida. Eso es correcto. Sin embargo, más que decir que Dios nos ama tal como somos, entonces debiéramos decir que Dios nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de esa suciedad, a pesar de esa horrenda lista de maldades. Él murió por nosotros, es lo que dice el Señor en su palabra, ¿no? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin embargo, dado que Dios nos ama a pesar de lo que somos, Él no va a permitir que nos quedemos tal como somos. De ahí que va a comenzar este proceso de santificación, de irnos desacostumbrando de practicar todo aquello que es vano, vil y despreciable, a irnos enseñando cómo se vive realmente en Cristo, en su palabra, en obediencia a su voluntad. Y entonces hemos de entender que no está peleada la gracia de Dios con el obrar en santidad. No estamos diciendo que eres salvo por las obras, no estamos diciendo que eres salvo por tus méritos, pero sí estamos diciendo por la palabra de Dios que tu manera de obrar, tu manera de vivir, muestra si de verdad la gracia de Dios ha obrado en tu vida o si simplemente
no ha ocurrido nada a nivel espiritual. No lo digo yo, es como hemos de entender un pasaje tan importante y en el cual vamos a estar meditando al menos los próximos 3 episodios, que es Tito capítulo 2, versículos del 11 al 12. En Tito 2, del 11 al 12, estas son las palabras de Pablo. Las vamos a decir lo más lento posible para entender de qué está hablando Pablo. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, es decir, a toda clase de personas, sin distinciones. Todos por igual necesitan la gracia de Dios y todos por igual tienen que ser cubiertos de esta gracia para poder encontrar salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, versículo 12 de Tito 2, enseñándonos, ahí está la enseñanza, tenemos que aprenderlo, enseñándonos que renunciando a la impiedad tiene que ser abandonada, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o en este mundo, o en esta vida, sobria, justa y piadosamente. Si tú tienes tu Biblia, puedes ver que claramente este versículo comienza diciendo: Dios le ha dado gracia a las personas. Hay gracia de Dios. La gracia, claro, la gracia es la que nos sostiene. Fuimos salvos por gracia, somos redimidos por gracia, somos amados por gracia, pero la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos, los deseos que son contrarios a la voluntad de Dios, y nos enseña a vivir, mucho ojo, vivir, no solo pensar, no solo creer, sino vivir sobria, justa y piadosamente. Es decir, el estilo de vida de alguien que ha sido tocado, transformado por la gracia de Dios, será un estilo de vida sobrio, justo y piadoso. Esas palabras son importantes. Mira, muchos pasajes de la Biblia hablan de esto, de la santificación, del dejar el pecado y vivir como a Dios le agrada, de la forma en la cual debemos agradar al Señor, de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero este pasaje, en 3 palabritas, nos va a servir como un marco de entendimiento de la vida nueva en Cristo. Esta vida en la cual la palabra de Dios es la lámpara que nos instruye, que nos ilumina, que nos ayuda a mantenernos en la luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Sobria, justa y piadosamente. Estas 3 palabras enmarcan el estilo de vida que Dios quiere que nosotros sostengamos. Y en el Salmo 119 nos van a servir estos versículos, los versículos del 125 al 127, para hablar precisamente de lo importante de estas 3 características. Salmo 119, versículo 125, 126 y 127. Me encanta cómo la palabra de Dios concuerda en todas sus partes. Y aquí, aunque no están las palabras sobria, justa y piadosamente, estos 3 versículos hablan del estilo de vida sobrio, justo y piadoso. Comencemos por el Salmo 119, versículo 125. Dice así: Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Lo que está diciendo el salmista en forma de oración es: yo soy tuyo, soy tu siervo. Ojo con esa palabra. Cuando dice soy tu siervo, lo que está diciendo es: estoy a tus órdenes, estoy bajo tu autoridad, tú eres el que manda, yo soy el que obedece. ¿Sabes que eso tiene que ver con sobriedad? Sobriedad en la Biblia es lo opuesto a ebriedad, y no solo en la Biblia, en nuestro común hablar. Ser sobrio es lo contrario a estar ebrio. Tú sabes, el que está ebrio no tiene control de sí mismo. Una persona ebria está fuera de control. Una persona sobria tiene dominio de sí mismo.
Así es que cuando la Biblia habla de nuestro vivir en sometimiento a Dios, bajo el control de Cristo, bajo la dirección, bajo el mando de su Espíritu Santo, está hablando de sobriedad, del cristiano siendo controlado, siendo dirigido por el poder de Dios. Entonces, el salmista dice, tu siervo soy yo. Tú mandas, yo obedezco. Y luego dice, dame entendimiento. Esa palabra, ese término es importante también porque tiene que ver igualmente con sobriedad. Una persona que no está sobria, pues está fuera de sí. No piensa con cordura, divaga en sus pensamientos. No está del todo cuerda a lo mejor. Pero una persona sobria piensa con coherencia, piensa sensatamente. Y aquí la petición es, dame entendimiento, ayúdame a pensar correctamente. No quiero pensar en cosas que no son. Así es que una persona sobria está bajo el control o tiene control de sí misma y piensa correctamente. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios, que es otra forma de decir tu palabra, tu voluntad, tu revelación. Entonces, en este versículo, el versículo 125 del Salmo 119, vemos un eco de lo mismo que dice Pablo allá en Tito 2, del 11 al 12, que el Señor nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Y acá nos dice que somos los siervos de Dios, estamos bajo la autoridad de Dios, el control de Dios, y que Él nos da entendimiento. Eso tiene que ver con sobriedad. Vivir bajo el control de Dios, vivir con una mente despejada por la verdad de Dios. Ahora el versículo 126, Salmos 119, versículo 126 dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Okay? Tiempo es de actuar, porque han invalidado tu ley. Lo que está diciendo es, hay que actuar, hay que hacer algo. El salmista piensa en términos de acciones. Hay que hacer algo. Mira que la ley de Dios, la que le fue dada a Israel, era la norma de justicia. Dios es quien define lo que es justo y lo que es injusto. Cada mandamiento le enseñaba a Israel a vivir de una forma justa. Ahora, fíjate que ellos no estaban solo en el deber de memorizar la ley. Cualquier persona puede memorizar la ley. Los abogados saben las leyes, los jueces saben las leyes. Pero tú sabes que hay un gran abismo entre saberlo y cumplirlo, entre conocerlo y practicarlo. El salmista comienza diciendo en este versículo 126, el Salmo 119, tiempo es de actuar, oh Jehová. Es decir, que tu ley no quede a nivel de conocimiento nada más. Actúa. La ley de Dios tiene que volverse asunto del actuar. Y si la gente no actúa conforme a la ley de Dios, Dios tiene que actuar para que su ley sea cumplida. Dios tiene que hacer cumplir su ley porque esto es justo. De hecho, aquí el contraste está entre un Dios que es justo en sus mandamientos y después dice el Salmo 119, versículo 126, la última parte, porque han invalidado tu ley. Han hecho a un lado tu ley, se han burlado de tu ley, han transgredido tu ley. Lo que sea que hayan hecho, no fue cumplir la ley, sino hacerla a un lado. Ahora, ya de por sí es grave hacer a un lado las leyes que nosotros como personas hemos desarrollado para que nuestros gobiernos, nuestras naciones convivan en paz, en armonía. Y es grave, si tú rompes la ley de tu país, eres llevado a la cárcel o asumes las consecuencias. Se te pone una multa, se te aplica un castigo por tu falta.
Pero no estamos hablando de una ley elaborada por hombres, de una ley elaborada por congresos de diputados o senadores humanos que tienden a fallar y por eso hay que hacerle a veces cierta reforma, cierto cambio. No, estamos hablando de la ley de Dios que nunca cambia porque Él es todo verdad y todo sabiduría. Su ley nunca va a pasar, Jesús lo dijo, antes que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde será quitada de la ley. Así es que hacer a un lado la ley de Dios es gravísimo. Invalidar la ley de Dios es gravísimo porque es hacer a un lado aquello que nos sirve como referente para la justicia. Dios quiere que nosotros vivamos en justicia. Dios quiere que practiquemos la justicia. Si hacemos a un lado su ley, nos quedamos sin la brújula que nos dirige. Pero su ley ha de servirnos como referente de justicia, pero también hemos de practicarla para vivir en justicia, que es de lo que habló Tito, que Dios quiere que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobriamente, bajo el control de Dios, con una mente iluminada por Dios, justamente, que es poniendo en alto la ley de Dios y poniéndola en práctica. Y también piadosamente. ¿Okay? Hablaremos en episodios individuales, independientes de estas tres palabras, porque son muy importantes. Aprender a vivir sobria, justa y piadosamente. Pero ya de una vez tengo que decir que esta última palabra, piadosamente, o piedad, que es de donde se deriva, tenemos que entenderla en su significado bíblico. Porque a muchos piedad nos suena a compasión, a misericordia. Piedad suena a tener compasión de la gente. Porque a lo mejor hemos escuchado esa frase, ¿no? Ten piedad de mí. Y ahí dice piedad. Entonces pensamos que piedad es tener compasión, tener solidaridad con la gente. Pero no. En este tipo de versículos, piedad significa devoción, significa honra, piedad significa entregarnos a Cristo, piedad tiene que ver con darle al Señor el primer lugar en nuestra vida. Devoción, fervor, reverencia, veneración son sinónimos de piedad. De ahí que hablamos de una vida piadosa, ¿ok? Una vida piadosa es aquella vida rendida a Cristo en verdadera comunión, lealtad, dependencia. Una vida piadosa sería lo contrario a una vida impía. Fíjate cómo la Biblia habla de los impíos. Entonces tenemos dos tipos de vida. La vida piadosa, la vida impía. Y la vida piadosa es la vida rendida a Cristo, la vida sometida a Cristo, pero no solo en términos de obediencia, sino también en términos de deleite, que te da gozo servir a este Señor, que te da alegría vivir para este Señor. Es el estilo de vida en el cual todo de ti depende de una sola cosa, y es tu comunión con Dios. Eso es piedad. Y mira, el Salmo 119, versículo 127, dice así: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Fíjate qué expresión más interesante. He amado tus mandamientos. No dice me aguanto tus mandamientos. No dice me resigno a tus mandamientos. Porque alguien podría pensar que los mandamientos, bueno, no nos gustan, pero ni modo, hay que cumplirlos como una especie de ya que, ¿no? Ya que, ¿qué otra me queda? Voy a cumplirlos y ya. Pero sería una forma de obediencia lejos, muy lejos de lo que Dios desea, porque Él no desea que nuestra obediencia sea a regañadientes. Él no desea que nuestra obediencia sea solo una especie de resignación del tipo, pues no me gusta portarme bien, pero pues es la única forma en la cual puedo ganar la bendición de Dios, y entonces ni modo, me aguanto mis ganas de portarme mal y me porto bien porque no me queda de otra. No. En la vida cristiana
el portarnos bien, el vivir en sometimiento a Cristo, repito, no es algo que hacemos para ganarnos el cielo, ese se gana por gracia. La salvación es por gracia. Pero sí es algo que hacemos, obedecer, en términos de deleite. Da gozo obedecer a Dios, da gozo vivir para agradarle a Él. Una vez que Él ha hecho todo por nosotros, nosotros sabemos que Él es lo máximo para nuestra vida y queremos entregarnos también totalmente a Él. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? No es que le estemos pagando ningún favor, no es que le estemos retribuyendo nada, pero sí que queremos corresponder a la medida de su amor. Si Él nos amó tanto, nosotros queremos amarle a Él con todo nuestro ser. De hecho, ese es el gran mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es algo que se hace por deleite. Y el Salmo 119, 127 dice: he amado tus mandamientos, o sea, tu voluntad me causa gozo, amo tu voluntad, amo tu ley. Y luego pone una comparación y dice, más que el oro y más que el oro muy puro. Lo que está diciendo, para mí es valioso esto. Es valiosa esta relación que tengo contigo, donde tú me gobiernas y yo me someto a ti. Eso es devoción, hermano mío. Hay gente que tiene una relación con Dios del mínimo. El mínimo tiempo posible, el mínimo de veces posible, el mínimo de Biblia y oración posible, el mínimo de congregarnos posible. Ven a Dios como un accesorio, no como el todo de tu vida. Pero esta persona, el salmista que escribe el Salmo 119, dice en el versículo 127, esto es más importante que el oro, y que el oro de primera calidad, el oro muy puro. Eso es piedad. Entonces vemos aquí un eco en estos tres versículos, versículos 125, 126 y 127 del Salmo 119, de aquello que Pablo dice en Tito que corresponde a la vida de aquellos que están en la gracia, que es vivir sobria, justa y piadosamente. Y espero que estas tres palabras, por el poder de Dios, se mantengan en nuestra mente recordándonos, hey, si tú entendiste la gracia, si tú has sido tocado por el evangelio de salvación, si te viste en el espejo de la palabra de Dios y te viste feo, necesitado de ayuda porque tú estabas en perdición y ya probaste la medicina de vida nueva que es el evangelio de Cristo y descubriste que en Él tienes salvación y saciedad y santidad y una ruta de vida y reposo y refugio, entonces has comenzado un proceso de ser transformado de alguien que vivía en las tinieblas a alguien que ahora anda en la luz, guiado por la palabra de Dios, que es lámpara y lumbrera. Y esta lámpara y lumbrera nos sirve para aprender a vivir sobria, justa y piadosamente. Salmo 119, versículo 145. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Otra vez un eco de la sobriedad. La palabra de Dios nos alumbra, nos lleva a vivir como si fuera de día, en sobriedad, y hace entender a los simples, nos da entendimiento, nos ayuda a pensar coherentemente. Eso es vivir sobriamente, guiados por la palabra de Dios, dominados por la palabra de Dios. Pero también dice el versículo 133 del Salmo 119, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es decir, manténme dentro de tu palabra, manténme caminando en concordancia con tu ley, de tal manera que no me gobierne la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? El transgredir la voluntad de Dios, el rebelarnos a los mandamientos del Señor. Es lo contrario a vivir justamente. La Biblia habla de los justos y los injustos, los inicuos. Pero esta persona clama por vivir en justicia. Ordena mis pasos con tu palabra. Nuevamente un eco de aquella justicia
de la cual decía Pablo, ¿no? Que tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. Salmo 119, versículo 176 dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Todos anduvimos así, sin Cristo, errantes, extraviados, perdidos como ovejas, a punto de morir, porque una oveja sin pastor se muere, está expuesta a toda clase de peligros y limitaciones. Y la Biblia habla del ser encontrados por Cristo como el ser halladas unas ovejas perdidas por su pastor. La Biblia dice que hemos vuelto al pastor de nuestra alma. ¿Sabes qué ha pasado? Que Dios ha restablecido su relación de amor y misericordia con nosotros por medio de Cristo. Y nosotros ahora sabemos que vivimos por Él, que con Él estamos seguros, tal como las ovejas encuentran resguardo, refugio y tranquilidad al cuidado de su pastor. Nosotros sabemos que fuera de este Cristo Jesús no tendremos bienestar. Eso es piedad, ese sentido de dependencia, de necesidad, por encima de cualquier otra necesidad. Eso es piedad. Y así es como quiere Dios que vivamos, sobria, justa y piadosamente. De manera que en este proceso de aprendizaje, en este camino de crecimiento, de madurez, la palabra de Dios será lo que nos guíe para vivir sobria, justa y piadosamente. Por gracia, siempre por gracia. No nos estamos ganando la salvación, esa nos es otorgada gratuitamente por medio de Cristo. Pero si en verdad la gracia de Dios ha operado un cambio en nuestras vidas, este cambio no ocurre solo a nivel de pensamiento o de algo que repetimos con nuestros labios, sino que es evidente en nuestro estilo de vida. Una vida sobria, justa y piadosa. Y en todo este trayecto, en todo este proceso, la palabra de Dios será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a indicar cómo se vive para agradar a nuestro Dios. Lo que nos falta, lo que nos sigue faltando es hambre para que esta palabra de Dios se vuelva algo que degustamos y que queremos leer, estudiar y escudriñar como si fuera este pan en el cual nos vamos a nutrir. Así es que no dejes de nutrirte de la palabra de Dios. Haz que la palabra de Dios sea la lámpara y la lumbrera de tu caminar, para que aprendamos a vivir sobria, justa y piadosamente. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad, y tu divinidad excede las riquezas de este mundo. Cuando te siento en mi corazón, cuando me llamas con tu amor, cuando todo está